Al señor que tengo a mi derecha no le gustan las cámaras. Y eso que respira periodismo por todos sus poros. Durante más de 40 años de profesión ha huido de los focos con la misma velocidad que huía de las balas cuando era reportero de guerra. Alfonso Díez es una especie en extinción, el periodista detrás de la cámara que busca incansable la exclusiva sin afán de protagonismo. Así lo ha hecho desde sus tiempos de reportero de guerra hasta hoy como corresponsal en el Congreso para Televisión Española. Pues es un placer para Periodista Digital tenerle aquí en sus estudios para que nos venga a presentar su nuevo programa, La Galería. Alfonso, un placer. Muchas gracias, aquí. Buenos días. El placer es para mí, todo lo contrario. Bueno, cuéntanos, La Galería se emite los domingos a las 22:30, en 24 horas, entrevistas a personajes de la política y protagonistas de la transición. Sí, ese es el programa. Es un programa en el que los personajes, los políticos más importantes y también, por supuesto, de edad avanzada, puesto que han sido importantes en este país y conocen muchas cosas de lo que ha sucedido, cuentan sus historias y lo hacemos en diferido. Porque en diferido permite grabar el programa, buscar toda la documentación, todo aquello de lo que ellos hablan. Mira, voy a contar una anécdota de uno de estos programas porque tiene un antecedente previo. En mi información parlamentaria ya hice algunos de estos programas, hice por ejemplo uno con Martín Villa, cortito, habrá que recuperar alguno de esos. Pero Martín Villa me dijo en un momento determinado que él había prestado la pluma para que Fraga y Macías firmaran la independencia de Guinea porque a los dos, cuando fueron a firmarla, se les había olvidado llevar pluma, y a la gente de su equipo. Entonces él modestamente dijo, yo tengo aquí mi pluma. Sacó su pluma y firmaron la independencia con la pluma de Martín Villa. Yo estuve buceando en el archivo hasta que encontré la pluma en la mano de Macías y de Fraga firmando la independencia de Guinea. Bueno, esto es La Galería, un programa en el que buscamos el detalle de la documentación para que la gente conozca y vea las imágenes de las que hablan los protagonistas, pero que los protagonistas expliquen las cosas que en su momento no explicaron, no podían explicar, o incluso las que en su momento eran inexplicables. Este domingo pudimos ver al ex presidente del Congreso y ex defensor del pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, en el primer capítulo de esta serie, y efectivamente se veía lo que tú dices, ¿no? El trabajo de documentación, buscar aquel instante, por ejemplo, imágenes de donde estuvo él junto a otros, de alguna manera castigado ahí por Fuenteventura, ¿no? Castigado. ¿Cómo se buscan esas? O sea, ¿tú recuerdas o es un trabajo de horas y horas y horas hasta que das con la imagen? Aquí se dan dos circunstancias. Igual que ellos son personajes que ya tienen una edad y tienen mucha experiencia, quien les entrevista, que soy yo, también tengo una cierta edad y mucha experiencia, con lo cual hay muchas cosas que las recuerdo, pero lo de Fuerteventura no lo podía recordar de ninguna de las maneras porque yo estaba recién nacido, con lo cual era absolutamente imposible que yo eso lo recordara. Pero sí que, sin embargo, tenemos un magnífico servicio de documentación en Televisión Española con los que estoy continuamente en contacto y estamos buscando cosas. ¿Cuál es la ventaja de que lo haga yo? Que yo les doy referencias muy próximas. Vamos a buscar en el año tal, vamos a hacer tal cosa. Por ejemplo, veíamos que no encontrábamos imágenes del hotel de Fuerteventura y del hospital al que le llevaron en Fuerteventura. Y yo de pronto dije, oye, ¿y si buscamos por Barros de Lis o por Miralles que estuvieron allí? ¡Pum! Y por Barros de Lis lo encontramos. Claro, que es el que hace, es el que sale y muestra en este hotel, en este hotel y en el hospital. Justo, las únicas imágenes que había del hotel y del hospital. Exacto. Bueno, ¿y a quién veremos en los programas siguientes? Pues en los programas siguientes, así de memoria, diré que veremos a Nicolás Redondo, el que fue secretario general de UGT durante tantísimos años, y al que todo el mundo recuerda todavía. Hay gente que todavía se equivoca y dice Nicolás Redondo, secretario general de UGT, en una entrevista muy interesante. Veremos a Landelino Lavilla, a Laborda, a Marcelino Oreja, a César Antonio Molina. Bueno, no sé si quieres que te dé la. Tú habías lista hecho completa. un programa Diálogos en el año 77, donde también hacías entrevistas con estos personajes. Veo que tú también investigas en documentación. ¿Qué diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia entre el Diálogos y ahora? ¿No? Ya con 30 años de distancia. Vamos a ver, la diferencia es capital. Diálogos Políticos se llamaba Diálogos Políticos. Diálogos Políticos es el primer programa político que hubo en Radio Nacional de España en toda su historia, desde que se fundó.
y Diálogos Políticos era un programa con los personajes que mandaban en las formaciones políticas en ese momento. Es decir, los que estaban absolutamente al pie del cañón, los que estaban peleando en ese instante, es decir, Fraga Iribarne, Santiago Carrillo, Felipe González, Cantarero del Castillo, no sé, los que se te ocurran en aquel momento, todos los que estaban en ese momento en la pelea política. Y este programa son esos mismos, pero después de haber transcurrido 30 y pico de años. 30 años, pues. Claro. Hubo una palabra que dijo Álvarez de Miranda que quizás sea el espíritu que rescata el programa, ¿no? La concordia. Ver hablar a Álvarez de Miranda con esas imágenes de documentación, donde se veía todo el Parlamento, a todo el Congreso, todo el espectro político de aquellos años, de los años del 77, 78, cuando se firma la Constitución, con todos los odios de la guerra civil enterrados, la verdad que ponía la carne de gallina. Ciertamente, ciertamente. A mí me lo pone continuamente, la carne de gallina, el ver, sobre todo una cosa muy importante, que verá la gente a medida que va circulando el programa, a medida que va viendo invitados, y es que van a empezar a no distinguir de qué partidos son, porque hay una convergencia en la concordia asombrosa. Es muy raro que alguno de estos protagonistas hable mal del otro partido. Todo lo contrario, como dice Alfonso Guerra en el suyo, dice, yo me crucé el primer día con Fraga y no sabía qué iba a pasar cuando me cruzara con Fraga, y cuando llegamos dijimos, buenos días, y yo entonces pensé, aquí se va a poder tomar café con el adversario. Pues exactamente, yo creo que aquí en este programa al final se toma café con el adversario. Es decir, que ninguno critica al otro y todos convergen en que lo importante es la concordia, llegar a acuerdos, pensar distinto, aplicar políticas distintas, pero no entrar en ninguna pelea de pulso brutal. Tú, Alfonso, conoces los pasillos del Congreso como pocos periodistas de este país. Muchas gracias. Cuando recuerdas el Congreso de aquellos años, de los años de la transición, con el de hoy, ¿qué sientes? ¿Qué se nos ha perdido en el camino? Bueno, muchas cosas. Entre otras cosas se nos ha perdido espontaneidad. El otro día le decía a una de las miembros importantes de la mesa del Congreso, que estaba charlando con algunos periodistas, y explicó, no, es que los de la prensa, y dije, no, si los de la prensa no estábamos ahí se ponían las cámaras de televisión, y allí abajo se ponían 2 cámaras de televisión, decía, entre los diputados, y sí, entre los diputados, y los fotógrafos también estaban, y yo me sentaba a veces allí en la escalera, hablando con, pero ¿cómo que tú te sentabas? Pero entrabas, sí, entrábamos al hemiciclo, y los fotógrafos también, y teníamos mucha más proximidad. En algún momento incluso empezamos a pensar si no había demasiado compadreo, pero era necesario que hubiera algún compadreo con los políticos. ¿Por qué? Porque estábamos todos remando entre periodistas y entre políticos, pero es que estábamos todos remando en la misma dirección, y la dirección era que no hubiera una involución, que no hubiera un 23F, después del 23F que no se repitiera ningún 23F. Entonces ahí remábamos todos juntos, cada uno en nuestro sitio, pero remábamos en la misma dirección y había mucho compadreo. Es muy curioso, te puedo contar la anécdota de cómo se acabó eso de golpe y porrazo, y además incluso, si no recuerdo mal, podría decirte hasta el diputado que lo propone. Un día que había habido un atentado de ETA y que había habido un problema muy importante, nuestro cámara, el cámara de televisión, se arrimó en una melé con fotógrafos periodistas que se arrimaban al ministro de Interior, que llegaba para que contara qué era lo que pasaba. El ministro de Interior era precisamente Martín Villa. Y se arrimó tanto el cámara que le pegó en la cabeza y casi lo dejó sin sentido a Martín Villa. Quedó en el escaño un poco noqueado. Aquello que se había parecido que podía suceder en alguna ocasión, ya hizo que al iniciarse la sesión pidiera la palabra, si no recuerdo mal, Pablo Castellanos, y propuso que se tomaran medidas y se adoptaran normas con respecto a la presencia de los periodistas, los fotógrafos, y ese día fue cuando se decidió poner unos practicables en los laterales para que los fotógrafos ya tuvieran que estar allí y no pudieran tirarse encima de los ministros, y los periodistas ya no pudiéramos circular. A partir de ese momento es cuando empezó a establecerse ya la barrera que hace que ya los periodistas no podamos ni siquiera franquear la puerta del hemiciclo. Y ahora me haces acordar hasta que llegamos a esa medida que quisieron, no, creo que ya está prohibido, lo de las cámaras, ¿te acuerdas? De poder fotografiar. Sí, nosotros los periodistas, desde la tribuna de los periodistas no podemos fotografiar, no podemos hacer fotografías, ni con el móvil ni con nada. ¿Qué te parece a ti? Hombre, vamos a ver, es que aquí las medidas son siempre complejas, porque realmente a mí no me parece bien que de pronto un cámara
esté sacando a un diputado que le está contestando un mensaje urgente a su hijo diciendo, oye, pues hoy no vayas al colegio si te duele la cabeza. Pero si estás jugando al Angry Birds... Si estás jugando al Angry Birds, pues creo que sí que habría que sacarlo, pero ¿cómo haces para que lo saques con el Angry Bird y no contestando a su hijo? ¿Hasta dónde llega la intimidad del diputado en el escaño y hasta dónde no? Habría que pedirle al diputado que ponga la mano encima como cuando en el cajero automático metes para contestarle a tu hijo. No lo sé. Realmente, como periodista, preferiría que me siguieran dejando sacar fotos. Preferiría que no hubiera tantas normas que convierten a la gente de prensa en policías y no en periodistas que tienen que colaborar en nuestro trabajo, sino todo lo contrario. Preferiría que eso no sucediera. Lo preferiría. Vamos a seguir hablando de periodismo con Alfonso Díez. He visto una entrevista tuya, de las pocas, una que te ha hecho, que le has concedido a una estudiante, una alumna tuya en la universidad, donde eres bastante crítico con la profesión. Te quejas de la tendencia hacia la frivolización y el poco respeto que hay por la audiencia. Sí, sigo siéndolo. Creo que hay muy poco respeto por la audiencia y hay una tendencia a frivolizar toda la televisión increíble. Mira, cuando había 2 televisiones, resulta que había veces que podías elegir entre 2 televisiones y todas públicas, la 1 y la 2, o sea, TVE y UHF. Cuando había eso, había veces que tenías que decir, vaya por Dios, a esta misma hora tengo 2 programas que me interesan. Y ahora hay a lo mejor 50 canales y haces zapping y dices, oye, es que no me interesa ninguno. Claro. Es que todos me están enseñando casi lo mismo. Claro. Eso me parece muy preocupante, pese a que esa entrevista me parece que es antigua, que tiene 7 años, una cosa así, ¿no? Sí, 6 o 7 años, una entrevista de YouTube que metió una alumna... Está mal iluminada. Vale, entonces es una entrevista de YouTube. Se te ve muy joven. Sí. Pero... Cuando yo representaba además a los periodistas en Bruselas y esas historias. Pero no solamente eso me preocupaba en aquel entonces, ahora me sigue preocupando y me preocupa cada vez más. Y me preocupa terriblemente el uso que hacen las televisiones de la venta de favores, de manipulaciones inadecuadas, en fin. ¿Qué está pasando en este momento? Pues se resume en algo muy sencillo con respecto a los periodistas, que es el primum vivere diande filosofare. Primero vivir, después filosofar. Entonces, ahora los periodistas, ¿qué les está pasando? Pues que tienen que vivir. Solamente contaré un ejemplo. Cuando yo empezaba en esta profesión, en un periódico, el presidente del periódico en un momento determinado me dejó una nota encima de la mesa que decía: métele un buen viaje al alcalde porque no me ha dado una licencia de obras. Se atrevió a ponerme eso. Y yo, que en aquel entonces creía que eso había que hacerlo, cogí el papelito y me lo guardé y, por supuesto, no le hice ningún caso. Hoy, un periodista que empieza, ¿podría no hacerle ningún caso al presidente de su medio? Esa es mi pregunta. Y seguir comiendo. Sí. Y seguir comiendo. Bueno, de momento sí. Estaba pensando en algunos nombres que se rebelaron contra presidentes de importantes grupos de comunicación, claro, y hoy trabajan en otros medios. Exactamente. Hoy trabajan en otros medios. Así que... Y hay algunos que no trabajan. Creo que eso responde la pregunta. Decía en la introducción que tú eres un rara avis. A ti, en una época de egos, donde el periodista quiere ser el protagonista de la información, ¿a ti te gusta... Sí. A la vieja usanza, estar detrás de la cámara, sí, aparecer lo menos posible? Sí, es como una ética del periodismo. ¿Por qué? Pues porque también, y creo que lo criticaba también en aquella entrevista, curiosamente, también está dándose una inversión de la realidad. Le hacen una entrevista a un personaje muy importante y el que sale muchas veces y en muchas posturitas es el presentador. O el que quiere salir con una entrevista profundamente agresiva en la que tienes a un invitado que lo que está es a la defensiva, con lo cual no consigues sacarle nada, es el periodista que va de figurita. Yo creo que un periodista tiene que crear un ambiente cómodo, que el entrevistado se sienta cómodo, que sepa que él es el protagonista y te lo cuente todo. ¿Cómo se hace eso? No protagonizando tú, pero si te has fijado, verás que yo no protagonizo esto, ni protagonizaba los reportajes que hacía cuando era reportero de guerra. Yo cuando era reportero de guerra procuraba salir lo mínimo posible, lo mínimo imprescindible para que la gente se creyera que había estado allí, que no estaba de paseo por otro sitio mientras sucedía, que se viera que estaba allí, pero un momento para que la gente dijera, sí, el tío está allí. Bueno, pues curiosamente, la única crítica que he recibido al programa del domingo fue que no se me veía más que de refilón,
que Sí, yo... unos segundos. Un planito de Unos refilón, segundos. unos segundos, que yo tendría que salir un poco más para que se vea que yo le estoy preguntando al... Es que yo creo que eso le choca a los espectadores porque ya les han acostumbrado a otra cosa. Les han acostumbrado al periodista estrella. Claro. Que es Pues- más importante que el entrevistado. Pues yo, Luis, voy a salir un poco más, porque tienen razón los compañeros que me han dicho que tengo que salir un poco más para que se sepa que estoy con el invitado. Dice, es que parecía que era una voz de ultratumba que le preguntaba al... Digo, hombre, de ultratumba no, es que la tengo grave. Dice, parecía que era una voz que le preguntaba al entrevistado, pero no existía quien le preguntaba. Bueno, pues a partir de ahora voy a dejar que se vea que existe quien entrevista, pero no protagoniza el espacio. No se logrará nunca que yo protagonice el espacio. Una curiosidad, vi dos planos a la entrevista de Álvarez Miranda. Uno donde se veía, si no me equivoco, el hemiciclo. ¿El hemiciclo? Y después había otro en una galería distinta. Es Sí. correcto, fueron Fueron dos planos fueron porque dos planos lo distintos. sacamos a una salita del Congreso de los Diputados que casi nadie visita porque está en una parte alta y que es la Sala de la Reina y que es la única sala que continúa intacta desde que se hizo el Congreso de los Diputados. Que no le han hecho reforma transformadora, sino que las únicas reformas han sido para mantenerla intacta. Entonces lo sacamos allí para que se vieran dos ambientes, para que no aburra ver siempre la misma imagen, entonces lo movimos allí. Y bueno, te confesaré una interioridad, venga, te doy un dato que no contamos, y es porque además, como estaba en obras el Congreso ya, el ruido era espantoso y dijimos, vamos a irnos de aquí ya de una vez a otro sitio para que no nos metan tanto ruido y podamos seguir haciendo. Es que no te lo iba a decir, pero es que en la entrevista Se metió una trituradora. Sí, se metió una trituradora. Se nota muy de lejos, pero Sí, en aparece. ese momento fue cuando decidimos irnos. Aparece. Y ahí es donde te recuerdas que hay un congreso con goteras y hay un congreso en obras. Exacto. Por cierto, ¿estuviste el día de las goteras? Sí, claro que estuve el día de las goteras. Pero el día de las goteras, a quien le cayeron las goteras fue a un periodista de este medio, de periodista digital. Fue a José Luis Heras. Bueno. Y a José le cayeron, las goteras le cayeron encima a José Luis Heras y a Miguel Ángel Aguilar. Sobre todo a Miguel Ángel Aguilar, que creo que lo duchó. Con absolutamente. razón pidió un aumento de sueldo después de eso. Se lo merece. ¿Cómo, echando la vista atrás, cómo eran las redacciones? Tú empezaste a hacer periodismo a fines de los 60. Sí. Cuéntanos un poquito cómo eran las redacciones de aquellos años. Pues, hombre, es que la redacción, yo empecé, y curiosamente empecé en un periódico, no empecé en la radio. A mí me ficharon cuando me leían en el periódico, por eso me ficharon para hacer un programa de radio. Fíjate que hasta me acuerdo exactamente cuál fue la primera entrevista que hice, me acuerdo, pero vamos, la primera entrevista que hice en la radio, no la del periódico, sino la de la radio. ¿Radio Juventud? En Radio Juventud, exactamente. Y la primera entrevista se la hice al letrista de Manolo Escobar. Al letrista de Manolo Escobar. Bueno, pues en aquel entonces las redacciones eran muy curiosas, pero a mí lo que me impactaba más no era cómo eran las redacciones, sino cómo era el periódico globalmente. Pero nuestra redacción era una redacción muy reducidita, con un director muy viejecito que había dejado la dirección y como la ley Fraga no permitía dirigir periódicos a nadie que no tuviera el carnet de prensa, para tener el carnet de prensa tenías que jurar los principios fundamentales del movimiento. En aquel momento, los directores de periódico, ¿quién los elegía? ¿El gobierno o ya los elegían los medios? No, los elegían los medios, pero si el gobierno no lo aceptaba, estabas perdido, porque ten en cuenta que el periódico, al acabar de imprimir los 14 primeros periódicos, los llevabas a censura, que los tenía que firmar después de leerlo y te tachaban cosas y te venían con cosas que tenías que corregir, tenías que hacer un remontaje del periódico tremendo. Un tipo que no tenía ni idea y que no era el tipo que hacía aquello. Bueno, pues entonces, si el periódico te lo censuraban continuamente, la empresa bien se cuidaba de no poner de director a alguien que... Entonces yo tuve de directores, primero al viejo director dueño del periódico, que ya estaba muy mayor, se había retirado, pusieron a alguien que le sustituyera, pero él seguía de director porque tenía el carné. Después tuve de director a un... ¿En qué periódico hablamos? Estamos hablando del noticiero. Del noticiero. Después tuve de director a un viejecito encantador, que era poeta y que había sido director de prisiones. O sea, fíjate que... Después tuve de director a quien era simultáneamente el secretario del alcalde de la ciudad. Era el secretario del alcalde y director del periódico. Después tuve de director en Radio Juventud, a quien era secretario del almirante de Marina de allí y director de Radio Juventud. Con lo cual, la mezcla, para que no es necesario que haga ningún comentario, ¿verdad? Se comenta por sí mismo lo que estoy contando. ¿Pero llamaba la atención o se aceptaba como algo natural? No, hombre, vamos a ver, en aquel tiempo en el mundo del periodismo de verdad, de los periodistas que de verdad sentíamos el periodismo, no se aceptaba como algo natural.
era una vergüenza auténtica, pero teníamos que tragar porque no teníamos otra posibilidad si queríamos vivir de esto. Claro. A mí, dos de estos, que eran secretarios, me dieron un palito en la espalda en un momento determinado, me echaron del periódico y de la radio y me dijeron que es que yo no servía para esto del periodismo. Y me lo dijeron ellos, que eran secretarios del alcalde y del almirante. Pues mira que Curiosamente, el alcalde del que había sido secretario siempre me había dicho que yo si valía para algo era para el periodismo. O sea, fíjate qué cosa más curiosa. La muerte de Franco, ese personaje, perdona, te diré quién era ese personaje, porque te resultará curioso. El padre de Federico Trillo. El padre de Federico Trillo, con quien yo mantuve una buena relación siempre, porque era un alcalde del tiempo de Franco, pero que sabía con un olfato increíble llevarse bien con los medios. Pues mira. Tenía una mano izquierda para eso, increíble. ¿La muerte de Franco dónde te pilló? La muerte de Franco me pilló a los 2 días de volver de la guerra de Angola, con un brazo bastante averiado. Me pilló la muerte exactamente te puedo decir el sitio exacto. Cuando yo regresé de lo de... ¿Todos recuerdan dónde fue? El sitio exacto. Yo lo recuerdo, ¿no? Claro, yo recuerdo, pero es que yo recuerdo el sitio exacto porque yo volví de aquello y me llama el director de informativos y me dice, oye, por favor, tú podrías venirte aquí pese a que tengas el brazo fatal. Me habían pegado un hachazo en el brazo derecho, me lo habían abierto aquí en Angola, me lo habían reparado aquí en España y tal, y bien, o sea, no, ningún problema. Tú podrías venirte aquí porque tengo el pálpito de que Franco ha muerto y están llamando de un montón de televisiones y de radios de otros países y es que aquí no hay nadie que hable idiomas excepto tú. Y entonces tú te podrías quedar aquí a sustituir aquí un rato para... Y dije, sí, hombre, sí, me quedé. Y entonces a mí me pilló allí contestando llamadas de otras radios que preguntaban si había muerto Franco y yo contestando en los idiomas que chapurreaba. Esto de dominar idiomas era mentira. Yo chapurreaba algún idioma y en ese chapurreo pues iba tirando para adelante. Álvarez de Miranda dijo... Y perdona, y de ahí me fui, de ahí estuve 50 horas o 60 horas al frente de una parte del equipo de reporteros que hizo lo de la muerte de Franco, y estando en el aeropuerto de Barajas grabando invitados, me llegó un mensaje de que estaban dando un golpe en Portugal, que cogiera el primer avión que había allí a Portugal, y ahí me fui a Portugal al golpe de Espínola. O sea que el empalme... Y al final, ¿quién dio la exclusiva? ¿Se la podemos atribuir ¿Es el teletipo de Europa Press? ¿Se puede atribuir que...? Yo creo que esa es una exclusiva pírrica, por decirlo de alguna manera. Pero sí, a ver, explícate un poco. Pírrica, quiero decir que todos lo sabían, pero ninguno se atrevía a darlo. Y ellos se atrevieron a darlo. O se les escapó, como pasa a veces. El Franco ha muerto, Franco ha muerto. Franco ha muerto, Franco ha muerto, Franco ha muerto. De madrugada, ¿no? Exactamente. De noche más que de madrugada. Sí, fue de noche. Álvarez de Miranda dijo en tu programa, La Galería, que firmar la Constitución del 78 había sido el momento más importante de su vida pública. Para ti, en tu vida profesional, ¿cuál fue el momento más importante? ¿Quizás la entrevista con el arzobispo palestino Hilarión Capucci? Ese fue un momento muy importante porque esa era una exclusiva mundial. Tener exclusivas mundiales no es ninguna tontería. Y fue muy emotiva, además, la entrevista, muy emotiva. Pero yo hice algunas otras exclusivas. Por ejemplo, también me dejó muy impresionado, justamente te he introducido diciéndote lo del golpe de Espínola, porque el presidente de Portugal era Costa de Gómez. Y yo llegué allí y casualmente conseguí también una entrevista con Costa de Gómez, que también fue la única que dio. Pero no la dio ni siquiera tampoco ningún periodista de su país, solo me la dio a mí. Y me dio una respuesta muy curiosa cuando le pregunté, pero usted sabe cómo ha sido, ¿me puede usted explicar cómo ha sido este golpe de Estado y quién lo ha dado? Dice, eso quisiera yo, que me lo explique alguien a mí. Esa respuesta dada por el jefe del Estado siendo un general es tremenda, ¿eh? Ese es un momento importante. No, pero yo he vivido momentos, esos momentos son muy importantes, muy fuertes en tu vida, pero he vivido momentos muy fuertes, como cuando he visto matar niños a mi lado en alguna guerra. Ese momento es terrible, terrible. Tienes que seguir tirando para adelante, tienes que seguir haciendo el trabajo, pero ver eso es bestial. Ver, por ejemplo, en una ocasión a un niño palestino, porque era un niño, él me decía que tenía 19 años, yo no creo que tuviera más allá de 17, un machote de estos armado hasta los dientes que se pone en una colina a disparar a un avión israelí que estaba pasando y le pasaron una ráfaga y lo liquidaron allí mismo por hacerme a mí la exhibición. Y yo le estaba diciendo que no me hiciera exhibiciones, por Dios. Pues la exhibición le costó la vida y eso también era muy impresionante. Pero la verdad es que yo no desglosaría ningún momento especial en el mundo del periodismo. Es que, vamos a ver, déjame que te diga una frase de Antonio Machín. Es que a mí esta profesión me gusta mucho. A Antonio Machín le preguntaron un día, pero usted con lo mayor que es, ¿por qué sigue cantando? ¿Sigue cantando para comer? Y él dijo, por Dios, yo lo que sigo es cantando para vivir. Entonces yo soy periodista para vivir.
no solo para comer. También mis hijos, mi hijo ahora, mis hijas ya no, pero mi hijo ahora necesita que yo siga siendo periodista para comer, pero su padre necesita ser periodista para vivir. Bueno. Y lo de Hilarión Capucci, sí te puedo decir que ahí hay una cosa muy entrañable. Yo traté de engañar a Hilarión Capucci se rió de mí en mis barbas y yo le aplaudí mucho, porque nada más entrar me dijo: grabaremos solo 10 minutos, ¿no?, de esta conversación. Y yo le dije: lo que usted me diga. Esto fue, Capucci fue uno de los secuestrados, ¿no? No. Fue uno de los presos que pedían su liberación, los que habían secuestrado el avión de Air France, ¿no? En el, sí, el vuelo 139 en el pero año no lo 76. liberaron por eso, no lo liberaron por eso, no. No lo liberaron. Capucci estuvo como 7 años en las cárceles israelíes. Y no lo liberaron por eso, lo liberaron porque el Papa tomó la decisión de que ya estaba bien de que Capucci estuviera en la cárcel y estableció una negociación durísima con Israel y ganó. La única condición que Israel puso fue que Capucci tenía que quedar confinado en el Vaticano. Claro. Y el Papa le dijo que sí, que quedaría confinado, Pablo VI, que quedaría confinado en el Vaticano. Y lo confinó en territorio comanche, en territorio del enemigo. Y confinó a Capucci en un convento de monjas maronitas dentro del Vaticano, que si no recuerdo mal es donde tienen ahora una residencia, e incluso puede ser que es donde vive el Papa Francisco, porque lo ha establecido por el... Creo que es ahí. Bien, entonces lo cuidaban como unas madres las monjas maronitas, pero le vigilaban también todos sus movimientos a Hilarión Capucci. Entonces Hilarión Capucci salió después de estar esos años, pero no salió por aquella negociación, aunque era uno de los que estaban en la lista, sino salió porque el Papa dijo: basta ya. Y cuando salió, había 300 periodistas o 500 o 1000 que querían hacerle una entrevista. Y yo lo logré. Podría contar, pero es muy largo hacerle la entrevista. Lo logré, entré allí y dije: yo tengo que grabar todo lo que diga este hombre y mucho más. Y mucho más, porque solo podía entrar yo, no podía entrar un cámara, no podía, solo yo. Y entonces yo llegué con un magnetofón muy aparatoso para ponérselo allí para grabar. Y dijo: pero solo grabamos 10 minutos. Y yo dije: lo que usted diga. Y en el idioma que usted diga y como usted quiera. Estaba dispuesto a lo que él dijera. Pero también llevaba un magnetofón que yo activé dentro de una bolsa para grabarle todo lo que dijera con una cinta de súper larga duración. Y eso fue lo que hice. Y cuando ya habíamos grabado los 10 minutos, y cuando ya llevábamos una hora hablando, me dice: bueno, ¿qué tal va la grabación? Y yo le dije: no, ha quedado muy bien, como habrá visto. Y dice: no, hombre, no, me refiero a la que estás haciendo también ahí en la bolsa. Te pilló al vuelo, ¿no? Me pilló al vuelo. Y yo le dije: hombre, lo siento, pero... Yo le dije: sí, la estoy haciendo, pero tendrá usted que comprender que estando con Hilarión Capucci no se puede perder ni una sola palabra de lo que se hable. Y él me dijo: hombre, lo comprendo perfectamente, pero no te preocupes, tal. Dice: pero ahora, dentro de un rato vas a cortar eso y vamos a charlar tú y yo un rato. Entonces grabé 1 hora y media y después charlamos. Yo estuve con él 3 horas y media o 4. ¿Y cuál es la virtud que tiene que tener un periodista? Después de tantos años de experiencia, le dices, te viene un chaval de estos alumnos tuyos y le dices: mira, el periodismo se resume en esto? Yo creo que un periodista tiene que ser intransigente a la hora de aplicar los principios éticos y deontológicos de la profesión. Si no, antes o después estás muerto. Ser muy flexible a la hora de trabajar y de negociar. Y sobre todo, no tener ni un ápice de protagonismo personal. Porque si no sumas todo eso, es bastante difícil que puedas actuar de manera eficaz. Pero sobre todo, la deontología por encima de todo. Pues ahí lo dejamos. Un auténtico placer, Alfonso. El placer ha sido mío, aquí en Luis. Periodista Digital. Como decía antes, no te gustan las cámaras, pero sí le has dicho que sí a nuestro medio. Te deseamos muchísima suerte con la galería. Te veremos el domingo próximo a las 22:30 más o menos, un poquito antes quizás, sí. con Nicolás, ¿no? Con Nicolás Redondo. Nicolás el próximo Redondo. Será Nicolás Redondo, si no tomamos la decisión de cambiarlo. Pero vamos, tenemos ahora mismo grabados 9 personajes ya, y otros 7 ya comprometidos que vamos a hacer las entrevistas, muy interesantes. Tenemos uno incluso que será una súper exclusiva, lo que pasa es que no te lo puedo decir ahora mismo aquí, no os lo puedo contar, pero será una súper exclusiva. Es por poneros la miel en la boca, ya Pues estaremos... pero la súper exclusiva, cuando pueda ser pública, te la contaré el primero. Estaremos pendientes. Si me entero antes, lo tendré que contar, como comprenderás. No me cabe la más mínima duda. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.